Muy buenas noches, amigos emeritenses. De niño leí con mucho ardor Dioses, tumbas y sabios de Ceran. Y así fue como irrumpí con Howard Carter en la sellada tumba de Tutankamón y junto a Henry Schliemann descubrí Troya y excavé el tesoro de Agamenón en Micenas y viajé a los jardines colgantes de Babilonia, a la Mesopotamia sumeria, de estilizados carros y a otros escenarios míticos de la antigüedad, sin saber que aquel conocimiento que me llevaba en volanda a otros mundos se llamaba arqueología, la ciencia de los orígenes. Cuánta maravilla, ¿verdad? Lo que parecía leyenda devenía cierto, lo poético resultaba histórico, cada sueño era real. Y ahora resulta que dos amigos míos son historiadores, arqueólogos, lo que ustedes quieran. Y esta noche está con nosotros uno de ellos. Muy buenas noches, don Agustín. Buenas noches, Rafa. Yo muchas veces se me escapa y en vez de decirte Agustín Velázquez, ya tiro y digo Agustín Jiménez. Menos mal que no te llamo Villaos, que entonces sería el colmo. Efectivamente. Como tú sabes, yo le tenía y le tengo, porque el cariño nunca muere, un grandísimo afecto a Agustín Jiménez Villaos. Sí, a mí en concreto me llamaban Agustín III, porque mi abuelo era Agustín Jiménez, mi tío Agustín Jiménez, y yo era Velázquez Jiménez. Bueno, tú de hecho, no sé si naciste incluso allí. Yo nací en la calle Santa Eulalia, sí. Pero, encima pero de la tienda. en la tienda de tejidos Agustín. Encima de la tienda. Bueno, mi madre vivía en la calle San José. Lo típico era cuando iban a hacer un hijo, se iba a casa de la madre a tener hijos. A mí me lo va a contar. Y entonces, pues sí, nosotros los hermanos nacimos todos en la calle Santa Eulalia. ¿Todos nacisteis allí? Todos. Lali, todos. En una habitación muy concreta, que ya está transformada la casa, pero sí, era... Tú eres a estas alturas un ETV, ¿no? Un emeritense de toda la vida. Ahora eres emeritense peripatético a ratos. Bueno, peripatético, encargado de obras, encargado de suministro de la casa. Al fin hago lo que puedo. Si yo te pregunto qué eres de profesión, ¿qué me vas a decir? ¿Historiador, arqueólogo? Pues realmente nosotros estudiamos historia, somos historiadores. Lo que pasa es que es verdad que dentro de la carrera de historia, una parte era, en mi tiempo, era la arqueología. Y se hacían prácticas y se empezaban a hacer prácticas. Y luego, bueno, ya cada uno pues cogía, digamos, la especialidad más acorde con lo que le gustaba o con sus actitudes. Pero nosotros realmente somos de formación historiadores. A ti ya sé que no te gusta que te eche incienso, porque después dice que los ojos se te ponen con el incienso. No. Pero debe de ser de los pocos emeritenses a quien el Papa le ha reconocido lo que han hecho. Explícanos qué es eso de la Cruz Pro Ecclesiae et Pontifice, condecoración que te ha dado el Papa, por cierto. Pues realmente no lo sé muy bien, porque fue también una sorpresa de la condecoración esta. Una condecoración que yo, por lo que he leído luego en Wikipedia, que viene todo, me he tenido que enterar por allí, pues se le da a personas que según su juicio han hecho importante labor a favor de la Iglesia y tal. Yo, como digo siempre en estos casos, me han preguntado, digo, bueno, realmente yo no conozco nada al Papa, evidentemente, a su santidad, León XIV, pero es verdad que hay un dicho muy eclesiástico que dice que de Roma viene lo que a Roma va. Entonces, pues claro, el que le ha pedido ha sido nuestro arzobispo, don José. Bueno, creo que tienes un sueldazo como delegado episcopal para el patrimonio cultural. Sí, efectivamente. Suerte que no tengo que declararlo a Hacienda. Y suerte también que tu mujer te lo reproche. Bueno, normal, pero bueno, era un compromiso personal y ya lo he dicho varias veces, aunque puede resultar presuntuoso. Bueno, yo pienso que en mi caso, por ejemplo, yo quiero devolver algo de lo que la Iglesia me ha dado. Y entonces, como pienso que cada uno, según su actitud, debe colaborar, debe trabajar por la propagación del reino, bueno, pues en esa faceta a lo mejor no es lo más espiritual del mundo, pero pienso que es necesaria, porque podemos hablar de patrimonio histórico lo que quiera, porque es impresionante. A ver lo que nos da tiempo esta noche. De las muchas condecoraciones, reconocimientos, memorias que tiene, yo he seleccionado esta. Bueno, la del Papa es obvio, es que ya me gustaría a mí que el Papa me diera un premio, pero hay otra historia que es, tú tienes el Premio Internacional Genio Protector de la Colonia Augusta Emérita, que es otra condecoración buena. ¿Tú crees que los premios, en vez de darnos una placa, una cosa, no nos tendrían que dar un jamón, 6 botellas de vino o algo que realmente repercuta? Pues eso. Porque si no, ¿dónde tienes todas las placas que te han ido dando? Bueno, en un pequeño despacho y, bueno, como dice mi mujer, dice, bueno, otro diploma más. Vale.
Bueno, eso lo dice muchas veces nuestro amigo Antonio Becerra. Dice, bueno, menos placas, menos cosas Y más jamón. y jamón y esas cosas. Pero bueno, es una broma. La verdad es que, como decía también Antonio Montero, a nadie le amarga un dulce. Hombre, ciertamente. Sí. Y sí, que te reconozcan cosas. Que yo soy realmente una persona muy afortunada porque he hecho el trabajo que me ha gustado toda mi vida. Por cierto, he trabajado 40 años, un mes y un día. He hecho el trabajo que me ha gustado y me han recompensado el ministerio, el museo, los amigos, los compañeros, dándome homenajes, libros y tal. Digo, bueno, pues ¿qué más se puede pedir? Hacer el trabajo que a uno le gusta y que te recompense. ¿Cuánta gente trabaja honradamente? ¿Cuántos funcionarios están al pie del cañón toda su vida y nunca la recompensa? Bueno, pues yo... Bueno, también es verdad que conocerte es estimarte. Oye, es verdad que circula esa leyenda urbana de que cuando tú te cruzas con un cura, va el cura y te pregunta qué hay de lo mío. Sí, un poco es así. Yo, de hecho, tengo un poco de, no miedo, sí precaución cuando hay una celebración grande, véase misa crismal o alguna reunión, porque inmediatamente todos vienen a preguntarme cómo van sus obras. Y a veces sí, a veces no. Hacemos lo que podemos con las posibilidades que tenemos, pero bueno, es un trabajo en el fondo gratificante porque luego ves las cosas hechas. Fuera parte, me he dejado en casa el libro que tú me regalaste del Nazareno. Tengo aquí Historias de Nazarenos, que es un brevísimo libro que voy a leer con mucha devoción. Y este sí, de este tendremos que hablar. Este es un libro homenaje a ti. Bueno, ya en la portada viene la numismática, o sea, después hablaremos de la Ceca a la Meca. Tú has sabido congeniar, es decir, tu trabajo profesional bien hecho con tu devoción. Sí. He tenido la suerte, y tengo que decirlo, también con la ayuda de mi mujer y mi familia, que me la han permitido que pueda detraerles cierto tiempo que les correspondía a ellos para otro tipo de este tipo de cosas, de emociones en el fondo. Ya sé, los afectos son compatibles y no hay por qué destacar uno a otro, pero dentro de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, el Santísimo Cristo de los Remedios y Nuestra Señora del Mayor Dolor, que tú has escrito un libro sobre notas para la historia de esta cofradía, ¿cuál es la primera de tus devociones, siendo compatible con las otras? Bueno, es la del Nazareno, evidentemente. Eso me acuerdo de don Angelito Fernández Chacón, que tampoco era el Nazareno. Sí, ahí tenemos una historia compartida, curiosa, porque discutíamos, en el libro lo pone, una vez, quién había sido el antepasado, el que primero había sido mayordomo del paso del Nazareno. Él decía que había sido su tatarabuelo, el padre de su tatarabuelo, y yo decía que había sido el padre de mi tatarabuelo, el que había cuidado primeramente la imagen. Curiosamente dice un árbol genealógico y es la misma persona. Ah, o sea, que seréis familia sin saberlo. Eran familia sin saberlo. Efectivamente, en el libro creo que viene algo de eso. Sí. Antes te he citado Dioses, tumbas y sabios de Ceran, porque yo de pequeñito veía la arqueología con un cierto misticismo, ¿no? Era un medio para conseguir hallazgos extraordinarios. Ahora sé que van mucho más de encontrar ciudades perdidas, civilizaciones ocultas. Muchos arqueólogos, sin embargo, ahora se dedican al control de obras. Es decir, que claro, movimientos de tierra, albañiles, y si mueves tierra aparecen restos arqueológicos. Claro, es un tema, claro, la particularidad de la ciudad de Mérida también, que es así. La arqueología siempre se ha tenido una visión romántica de la arqueología, de esos grandes hallazgos, la tumba de Tutankamón, los jardines colgantes, entonces, pero realmente es un trabajo sistemático y muchas veces con una recompensa muy magra. Yo admiro mucho a mis compañeros del consorcio con los que... Los de pico y pala. Sí, porque son realmente los que están a pie de obra controlando todos los hallazgos y luego publicándolo, porque claro, si eso luego no se publica, realmente, si no lo ponemos a disposición de la sociedad, lo que sabemos, eso no vale de nada. No me acuerdo la frase, recuérdamela tú. Que tú contabas de que cuando don José Álvarez te dijo algo de publicar y dijiste una frase en latín que yo ya me la he olvidado de ella. Yo cuando me incorporé al museo en el año 84, ayer, me recibió el 1 de diciembre, me recibió don José y me arreglaron los papeles y tenía una medalla encima de la mesa con una frase en latín. Leí lo que ponía en español, que era homenaje a Manuel Gómez Moreno, que era un famoso arqueólogo. Y ponía, Sic vos non vobis, que era el lema, y le pregunté qué era, y dice, es el lema del cuerpo facultativo de conservadores de museo. Y yo le dije, me dijo él, ¿sabes qué quiere decir? Hombre, yo latín había estudiado, pero también era un retruécano en latín que tenía su contenido. Y bueno, pues algo que quiere decir para ti, pero para todos, algo así.
y me dijo, quiere decir que tienes que trabajar con los restos arqueológicos que te asignen para tu custodia, con cualquier cosa, las excavaciones, cualquier resto arqueológico, como con todo el cariño y la fuerza como si fuera tuyo. Tienes que cuidarlo con ese cariño, con esa intención como si fuera tuyo, pero que sepas que non vobis, que no es tuyo, es de los demás, es de todos. O sea, es de la sociedad. O sea, que lo que descubres hay que publicarlo. Exactamente. O pregonarlo. Si y si no, tienes que mimarlo y luego publicarlo. Oye, las ciudades están construidas sobre protociudades, nunca mejor dicho, en Mérida. Es decir, que siempre hay, de ahí lo del pico y la pala, porque uno se cree que un arqueólogo está con un pincelito quitando polvo que va a estar, vamos. Bueno, sabemos, en Mérida llevamos más de 100 años excavando científicamente, 100 años. Se hacen en promedio al año 40, 50 intervenciones. Se sabe muy prácticamente en lo general qué es lo que hay en Mérida. Debajo de cada sección sabemos lo que hay aquí debajo del foro, sabemos lo que hay en el foro provincial, sabemos lo que hay en los edificios de espectáculos. Más o menos se sabe. Siempre está la incógnita de al final, cuando quitas la tierra, si es verdad, si se confirman las teorías. Entonces es muy importante documentar todo. Cualquier muro que se decante, que se estudie en arqueología urbana, como hacen nuestros compañeros del consorcio, un muro que corta un solar tangencialmente a tantos metros y ya está, se queda el muro. Pero pasado mañana excavas otro solar y te continúa el muro y a lo mejor el muro de un templo. Y todo eso en un sistema de información que existe en el consorcio, pues se van poniendo todos los datos y eso es lo que hace que luego podamos interpretar. Aquí, en este mismo sillón, se sienta don Antonio Vélez Sánchez, de los Sánchez Manzanero, y nos lleva dando la varila durante mucho tiempo diciendo que cómo es posible que la ciudad con más arqueólogos de España no tenga una facultad, llámala Bellas Artes, Arqueología, algo así. ¿Coincides con esa opinión? Es verdad, porque es verdad que recibimos incluso en el museo, y vamos, yo digo recibimos en el museo como si yo trabajara en el museo todavía. Pero vamos, se recibe en el museo... Si después de 40 años no es tuyo. Se recibe mucha gente de práctica de la universidad, de muchas universidades de Valencia, de Barcelona, de Madrid, que vienen a hacer práctica porque este es un solar realmente rico. Como decía don José, Mérida es una elección de arqueología clásica. Y es verdad, sería razonable que existiera una facultad de Bellas Artes, de Arqueología, de Historia, de lo que sea, o una sección. Pero claro, una cuestión administrativa que seguramente es muy caro de realizar. Hay cosas que a mí me resultan incomprensibles. ¿Cómo tú puedes ver una fascinante arqueología en la numismática, Agustín? Esto no lo acabo yo de coger. Tú has estado de la Ceca a la Meca. Bueno, pues se lo voy a decir. Yo siempre cuando empiezo a dar unas charlas sobre numismática para pocos iniciados, ¿no? Claro, yo siempre digo, vamos a olvidarnos de la moneda como instrumento de cambio comercial, que realmente lo es, y vamos a mirar la moneda como instrumento de propaganda. ¿Por qué? Bueno, tú ahora mismo si abres la cartera y sacas un euro, sí. Lo que hay en un euro no es una imagen aleatoria. Nadie pone el 1, pone la fecha, pone el mapa de España. Eso está muy, muy estudiado porque es el elemento de información más rápido y transmisible. Una moneda llega a todas partes. En la época antigua más, que no existía el papel moneda y no existían transacciones. Entonces, ¿qué hacían los emperadores? Según accedían al trono, primero buscaban su retrato. ¿Qué imagen quiero yo que tengan mis súbditos de mi persona? Por supuesto, a veces no tenía nada que ver con la realidad, porque era un retrato idealizado. Eso para empezar. Se ponían los títulos. En una moneda ponen cómo se llama el emperador, cuándo accede el poder, qué titulatura tiene y qué provincias ha conquistado. Todo eso viene en 2 letras o 3. Es como un grafismo. Y en el reverso pone qué motivo, cómo quiero yo que me recuerden. Pues quiero que me recuerden como conquistador de Britania, de Sarmatia, como el que haya restituido el tráfico de correos en Italia, como el que era muy devoto de la diosa Cibele. Todo eso está en los reversos de la moneda. Es una información increíble. Pero la Ceca de Mérida ponía esta moneda se acuñó en Mérida, ¿no? ¿Sí? ¿O sí? Sí, lo pone. Te pregunto. Sí, lo pone en la Ceca. Pone en el reverso, en el motivo que se ha elegido, que es muy, muy interesante los motivos por qué se eligen en cada momento, pone el escudo de Mérida y pone Augusto de Mérida en las monedas. Los emeritantes tenemos que estar orgullosos, no, orgullosísimos.
ese motivo heráldico del escudo de Mérida es todavía el emblema de la ciudad. Sí. Es el emblema heráldico. Después de 2050 años seguimos utilizando ese motivo que ya se conocía en todo el Imperio Romano, se sigue conociendo ahora. Fíjate si es importante lo que se pone en una moneda. Sí, no quería cambiar de tema, pero es que de la importancia de Mérida. Mi compadre Luis María estuvo, yo no sabía que Santa Eulalia era patrona de Oviedo y de Asturias, no te lo pierdas. Y estuvo en la Catedral de Oviedo el otro día. Pero no quiero cambiar mucho de asunto. ¿Cuánto tiempo la ceca de Mérida acuñó moneda? Pues acuñó moneda en época de Augusto y Tiberio. Y tenía su explicación. Los soldados veteranos que habían luchado en las guerras cántabras vinieron a fundar Mérida. El Estado pagaba a los retirados una fuerte suma en dinero, en efectivo, en dinero, en oro y plata, y luego en tierras para unas tierras. ¿Qué pasaba? El Estado pagaba en oro y plata, pero cuando se asentaban aquí las familias, vamos a poner un ejemplo vulgar. Pues imagínate que llega la mujer de Cayo Boconio y va a la tienda a comprar con una moneda de oro. Es como si fuera con un billete de 500 euros. No tienen cambio. No tienen cambio. Entonces el Estado, dándose cuenta del problema que existe, permite durante los reinados de Augusto y Tiberio, desde el 25 a.C. hasta el 37 a.C., que se acuñe la moneda esta local para facilitar esos intercambios comerciales, para que la gente pueda hacer esos pequeños trueques, cambios y compras, hasta que empezó a llegar ya mucha moneda fraccionaria de Roma. Y entonces ya pues se dijo, bueno, ya se acabó la acuñación. ¿En qué material estaban acuñadas las monedas que se hacían en Mérida? En bronce. En bronce. Hay algunas que no se acuñaron en Mérida, llevan el nombre de Mérida, en plata, pero que se acuñan todavía en la zona norte, según mi opinión, durante las guerras cántabras. Luego la acuñación en plata y oro era exclusividad del imperio. Es que ahora cuando preparaba el programa, bueno, la neumática tenía que decírtelo, pero por ejemplo también me ha sorprendido un poco la arqueología del vidrio, es decir, objetos que sorprenden por su belleza y por su estado de conservación. Y bueno, incluso algunos tienen restos cosméticos todavía. A mí me parece maravilloso eso. Efectivamente, el vidrio es un material muy complejo porque normalmente era vidrio soplado. Eso tiene la anchura de un papel de fumar. Es muy, muy fino ese vidrio. Pero es verdad que es resistente y que aparecen muchísimas tumbas, aparecen materiales completos, hay botellas de vidrio, hay platos de vidrio para comer, hay bandejas, hay incluso unos vidrios súper carísimos que se hacían con pasta de vidrio y piedras semipreciosas. Claro, como hoy en día era cuestión de gusto y de dinero, ¿quién podía pagarlo? Yo sé que se empieza a fabricar masivamente en Egipto y en Mesopotamia y luego ya se difunde a partir del siglo I en todo el imperio, pero bueno, como material es el bronce el que primero se utiliza, el bronce y el hierro. Sí, después iremos otra vez un poco a la arqueología de los instrumentos. Bueno, si da tiempo, que ya veremos cuando me dice Frank que corte. La arqueología de la muerte. Ha citado ahora lo que se encuentra en las tumbas. Sí. Dios, curiosamente, Ceran era dioses tumbas y sabios. Sí. ¿Es verdad que las tumbas son un instrumento para arqueológico impresionante? La ceremonia fúnebre, es decir... Pues es impresionante porque además son lo que llaman depósitos cerrados. Una tumba se cierra y si alguien no la expolia o no la ha violentado, que podría ser normal también, realmente te encuentras el depósito cerrado. Entonces descubre qué es lo que la familia pone en la tumba. Por supuesto, hay elementos muy simbólicos, como son las lucernas, porque hay que alumbrarse en el camino al más allá, a buscar el paso a la laguna Estigia. Te ponen ungüentarios, perfumes con los que muchas veces se ha ungido el cadáver, y se ponen restos de comida, para, digamos, un poco para otra tumba, para otro mundo. Y sobre todo cuando son enterramientos femeninos interesantísimos porque están los restos de las agujas del pelo, los collares, los objetos de adorno personal. Y es curioso porque, y también una cosa muy importante, las monedas. Por lo menos una moneda suele aparecer. Porque hay que pagar a Caronte para que te pase la laguna Estigia. Y eso era muy importante, llevar la moneda. Pero luego aparecen cosas muy interesantes. Cuando hay una sepultura de incineración, aparece una serie de hilos y al principio te queda un poco despistado. Y son los hilos que quedan de las túnicas bordadas en oro. Que el oro se conserva bien, las túnicas desaparecidas. Pero es impresionante. Cuando son tumbas de niños están con sus juguetes. Cuando son de niñas también con sus muñecas. Hay muñecas de hueso, muñecas de barro. En fin, y cuando son, por ejemplo, cirujanos, médicos,
están sus ajuares médicos. Y por ello podemos saber qué instrumental médico estaban usando en esa época, en el siglo I, II, III o el que sea. Es un depósito, como digo, cerrado. Si está cerrado, y luego tú tienes que descubrirlo, tienes que leerlo y sacas la información de ahí. Hace 20 y tantos años, la primera vez que fui a México, mi nuera es mexicana y yo mi familia, tengo familia mexicana, me sorprendía lo que ponían como recuerdo de los difuntos, lo que comían, lo que bebían, lo que leían, era una cosa sorprendente. Oye, antes hemos hablado de las herramientas. Las herramientas son un libro abierto en la arqueología, es decir, si era de huesos, si era de no sé qué, o sea, puedes, también estudiáis eso. Sí, también, a través muchas veces de esto de los ajuares funerarios. Por ejemplo, en los ajuares funerarios ahí tenemos 2 o 3 de médicos. Escribió un libro, Paco Blanco, sobre los ajuares funerarios médicos, instrumental médico funerario de Mérida. Y Ana Bejarano también escribió otro libro sobre la medicina en Mérida, que es muy interesante. Y entonces ahí te va relatando tipológicamente cómo son esos instrumentos y cómo muchos son exactamente iguales a los de hoy en día. Por ejemplo, en los ajuares médicos hay muchos son exactamente iguales. Servían para cirugía menor, hay escalpelos, hay bisturí, hay pinzas de extracción, pinzas de depilación, hay sondas curvas, sondas rectas, incluso hay instrumental ginecológico. O sea que lo más avanzado en cirugía menor ya lo teníamos en época romana. Incluso quizás el último descubrimiento para mí, de los más impresionantes, ha sido una inscripción que encontró el consorcio hace unos años de un médico. Hay varias de médicos, tenemos varias aquí, pero este se llamaba Aponius Rusticus y debajo pone Medicus Ocularis. Madre mía, o sea, ya era una especialización. O sea, había oftalmólogos en Mérida hace 2000 años. Oye, existe todavía lo que yo denomino arqueología de la jardinería, que es que un tío cavando en su huerto y dice, ostras, mira lo que he encontrado. Bueno, pues cada vez menos, supongo, porque ya está muy acotado eso, pero es verdad que en el extrarradio todavía hay muchísimas villas romanas. O sea, porque siempre pensaba, Mérida es Mérida. No, Mérida era Mérida, que donde vivía una minoría de gente, los funcionarios, los grandes propietarios. Pero luego la Mérida era toda la campiña, todas las vegas de Guadiana, que está rodeada de villas de un valor incalculable, con unos mosaicos preciosos, otras muy sencillas, pero claro, donde están todavía los restos arqueológicos ahí, pues a flor de tierra. Me contaba Chema que es uno de los grandes proveedores, unos proveedores de material arqueológico a su padre, eran el Matarratas, el Boga y compañía, que en lo que era el basurero de Mérida, que ahora es el ferial y, por cierto, terrenos de la papelera, de la fábrica de papel, iban allí, llevaban una carretilla y se la llevaban a Don José tan tranquilo. Ese era Ángel Vivas, creo recordar, se llamaba él, el Matarrata. Y este hombre, claro, entonces donde estaba el puente del ferrocarril al vertedero, ahí se tiraba, me he criado al lado, o sea, que eso se mueve. Tiraba todos los restos de las obras. Y cuando venía una riada, llegaba la basura a la puerta de mi casa. Y entonces, pues sí, verdad, esta gente se especializaba en ese tema. Oye, la arqueología, estamos hablando en plan positivo, pero también saca a la luz datos oscuros de la historia. ¿Cómo? Claro, tú haces una arqueología y dices, joder, aquí hubo una masacre, aquí hubo una... Claro. Sí, eso es normal, sobre todo en las zonas de los limes fronterizos, en Britania, en Germania, pues es normal encontrar sepulturas colectivas de caídos en una batalla, que no ha dado tiempo de incinerarlo, entonces se entierran. Algunos todavía aparecen con las flechas clavadas, o en fin, lo que ha causado la muerte. Igual que aparece cuando se excava una tumba de un gladiador. A veces no morían tantos gladiadores como se supone en la arena, pero algunos sí, evidentemente. Y entonces los médicos forenses, que los hay dedicados a la arqueología, estudian el esqueleto y dicen, pues vaya tajo que le han metido en el cráneo a este hombre. Oye, el 1 de diciembre de 1986 aterriza Agustín Velázquez. ¿Y cómo ha cambiado el museo? Que entonces el Museo de Moneo, fíjate tú, todavía no era. ¿Y cómo ha cambiado el Museo de Moneo desde entonces? Porque nosotros vemos desde fuera, dice, bueno, los ladrillos, no sé qué. Bueno, pues el museo se ha especializado. El museo ha tenido que ir abriendo más zonas y cambiar la colección permanente. Sobre todo se ha dedicado mucho a hacer exposiciones temporales, porque claro, los restos que están expuestos en el museo serán en torno a 4.000 seguramente, pero hay 50.000 Madre mía. en los depósitos. Entonces, bueno, tú lo has catalogado, has dirigido. Algunos
algunas, sobre todo monedas, sí, muchas. Entonces, los fondos se incrementan incluso por compra. Hay un mercado en que el Estado, a través de un organismo que se llama la Junta de Calificación, se le proponen desde cualquier organismo oficial o los museos las piezas que salen a la venta pública legalmente, es un comercio legal con roque. Entonces es un trabajo del museo, de los museos hacer informes, pedir que se compren esas cosas y lleguen de nuevo a los museos. Todo eso luego hay que exponerlo. Van cambiando. Y sobre todo yo creo que lo que ha cambiado muchísimo es la difusión. Hoy en día, claro, las nuevas tecnologías Es que ahí voy. permiten difusión rápida de todo lo... Pero fíjate, disculpa, es decir, desde el comienzo te estaba hablando del aspecto mítico de la arqueología, pero el impacto de la tecnología en la arqueología yo no lo tengo muy claro. Es decir, ahora tienes la ampliación vía satélite de las imágenes, la aplicación de la IA revoluciona las excavaciones, se escanea. Me dicen que, me contaba mi hijo que en México, es decir, te escanean la vegetación porque según el tipo de vegetación saben, es decir, hay bases de datos geoespaciales. Estas herramientas que escrutan el territorio, los datos de hacer, esto en el fondo pierde un aspecto mítico de la arqueología. Hombre, pierde aspecto romántico. O sea, todo claro, el aspecto romántico sentimental. Ya dices, joder, yo aprieto la IA y me quita Pero trabajo. claro, eso todo tiene sus limitaciones. Te puede hacer una reconstrucción virtual en razón de los datos que tengas. Si no tienes los datos buenos, te puede hacer una reconstrucción que no sea la adecuada. Y luego te hace aproximaciones. Realmente, como suele decir en el argot militar, hasta que el soldado no pone la bota, luego en el terreno no tenemos nada seguro. Bueno, de todas maneras la arqueología va cambiando toda la vida. Miguel Alba el otro día nos hablaba de lo que llamamos un nevero, no sé si llamarlo así o cómo es, cuando toda la vida algunos pensamos que eran unas termas. Es decir, que la arqueología va modificándose con la aportación de nuevos datos, estudios, cuando toda la vida estaba ahí eso, o sea que no... Eso es una de las grandezas no solo de la arqueología, sino de la ciencia. Tú haces tu hipótesis, la elaboras, piensas cuál es el planteamiento, lo que hay allí, luego el tiempo te dice otra cosa, nuevas tecnologías, nuevas informaciones. Alguien que ha sido más listo que tú y ha sabido ver la diferencia, te dice que no era así tu hipótesis. Pero esa es la grandeza, yo creo, no solo de la arqueología, de toda la ciencia, del que el tiempo te va diciendo y te va aumentando el conocimiento que tienes de cada cosa. Oye, Agustín, antes hablabas efectivamente de que Mérida no es solo Mérida, sino ¿pueden aparecer asentamientos humanos nuevos que ignoramos su existencia alrededor de Mérida? Alrededor de Mérida, sí. Pero en un ámbito pequeño, porque se sobreentiende que se iban andando, no podía estar muy lejos de Mérida. Ya hace mucho tiempo un francés, Gors, hizo un análisis, una prospección geoespacial, y decía que al menos a 10 kilómetros alrededor de Mérida, al menos existían 50 grandes villas. Oh, madre mía. Grandes, de Holanda. Poblados pequeños habría muchísimos más, claro. El campo estaba habitado y según una ley escrita hace mucho tiempo, para que sea rentable una explotación debe estar como mucho a 1 hora de camino de la ciudad. ¿Qué sería de Mérida sin Vitruvio? Pregunto. Bueno, no sé qué sería de Mérida sin Vitruvio. Realmente Vitruvio es el ejemplo donde nos hemos mirado todos, pero claro, Vitruvio también hacía modelos muy clásicos, muy clasicistas. Luego la acomodación a los terrenos, a la topografía del terreno es diferente. Entonces, donde él planifica, dice, pues delante del templo a la derecha, izquierda, puede haber un pórtico tal. Resulta que el terreno realmente no lo permite. Pero es verdad que no, en la arqueología romana, sobre todo 2 y 2 no son 4, pero se acerca. Oye, antes cuando hablabas de las monedas, me he quedado con el cante, decías que era un método de propaganda. De Tito Livio, ¿tú crees que debemos creernos solo la mitad? Te lo digo porque los romanos eran unos grandes publicistas. Por ejemplo, cuentan de Tito Livio o de otros historiadores que los muertos en las batallas los exageraban para poner en valor la victoria romana. Sí, la verdad es que todas las fuentes, ha habido 2 tendencias. Una tendencia a no creerse nunca las fuentes clásicas y otras a creerlas a pie juntillas. Realmente todo hay que tomarlo con precaución. Por ejemplo, hay un texto muy clásico de Mérida que me interesa y todo el mundo citamos. Dice Dion Casio, dice, cuando terminó la guerra de los cántabros, Augusto mandó fundar Mérida. Las legiones...
con las legiones quinta y décima y tal. Bueno, aquí llamamos X, pero vamos, tú eres más... Claro, entonces pero nosotros decimos, ¿y cuándo terminó la guerra de los cántabros? O sea, no es a lo... ¿Por qué? Porque en Mérida dice, se fundó la ciudad tal del año 25. Sí, pero desde que tú haces un decreto, dices, vamos a fundar una ciudad en Mérida, hasta que eso se pone en marcha, ¿cuánto tiempo pasa? Todos sabemos lo que pasa con las obras públicas. Entonces también. Entonces, claro, muchas veces las fuentes clásicas, a veces que uno escribe, por ejemplo, Dion Casio escribe 300 años después de los hechos que está contando. Eso se va... Tito Livio era más cercano en ese sentido. Sí, Tito Livio es más cercano, pero también escribe con fuentes de otros. Sí. Entonces, es verdad, cuanto más cerca sea la fuente a la realidad del hecho, más fiable es. Pero también es verdad que, bueno, todas las fuentes hay que interpretarlas un poco. En este aspecto idílico que estamos hablando de Roma, los romanos lo registraban todo, o casi todo. ¿Para ellos una guerra era justa? Para ellos sí, la guerra expansiva era justa. Pero era una sociedad imperialista que se basaba en la expansión para mantener, digamos, su dominio, para la explotación de los territorios, y para eso tenía que sacar un dinero para pagar a los militares que se encargaban de la defensa del imperio. ¿Qué pasaba? Si pues cada vez van ya más dinero para pagar a más militares. Entonces puede llegar ahí a crisis y desajustes como que la que vino en el siglo III. Claro, que el concepto de guerra justa se rompe con Viriato, que fueron unos capullos. Claro. Oye, como norma general, los imperios nacen, se expanden, matan, decaen y luego llega otro imperio y se mueve y se impone. Sí, es una constante histórica, ¿no? Tiene un nacimiento, un desarrollo, llegas a tu cúspide y luego vas decayendo por muchos factores. Hay mucha gente, ¿por qué ha caído el Imperio Romano? Pues hubo una epidemia o hubo no sé qué, las invasiones bárbaras. Pues quizá porque la gente dejó de creer que esa superestructura era la ideal para mantenerlos y para que la sociedad fuera medianamente feliz. Igual tú te conoces los ladrillos que hay ahí pegados, porque has tenido tiempo en 40 y tantos años de conocer todo eso. ¿Qué sientes ahora cuando entras en el museo de nostalgia, que es lo humano? Es decir, que hay una parte importantísima de tu vida. A veces, no sé si me ha pasado a otra gente que se haya jubilado. A mí me pasaba al principio, te queda un cierto resquemor pensando, podía haber hecho esto, podía haber hecho lo otro, no me ha dado tiempo a hacer esto, yo hubiera podido hacer. Luego ya, bueno, pues vas asimilando que has hecho lo que has podido y ya está. Y luego, bueno, ya no, la nostalgia, bueno, poco a poco se te va quedando. Yo afortunadamente tengo tantos amigos en el museo que todavía a veces me llaman para una pequeña consulta o lo que sea, y bueno, y te sientes feliz con ellos, sobre todo por poder ayudarles. Yo eso le llamo la mística ojalatera. Ojalá hubiera hecho esto, ojalá no hubiera hecho lo otro. Oye, los restos arqueológicos no mienten nunca, cuentan la verdad, son el escenario de la vida, con las pruebas a la vista. Pues te voy a dar un detalle para que veas que no siempre es así. Por ejemplo, hay una vitrina dedicada a los huesos. Sí. En los huesos están agujas, botones, de todo tipo de instrumentos, mangos de instrumentos, flautas. Hay dados, hay muchos dados, que era muy aficionado. Juego. Ya sabes que se jugaron la túnica de Jesucristo en la cruz, vamos. Y hay uno en concreto que si lo tiras solamente sale un 5 y un 6. Porque estaban trucados. Pues está trucado. Nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo bajo el sol. Oye, ¿tú conociste a tu abuelo? Sí, claro. O sea, claro, es que ya estamos terminando el programa, fíjate, y te lo quería haber dicho al principio. ¿Tú recuerdas una infancia feliz en aquella Mérida, no sé? Totalmente feliz. Y yo, bueno, porque además yo viví con mis abuelos siempre. Ah. Nosotros éramos muchos hermanos, en un momento determinado mi madre pensaría que bueno, que era lógico que estaba mejor, a lo mejor con mis abuelos. Y bueno, pues viví tremendamente feliz viviendo en la calle Santa Eulalia y bueno, pues muy bien, me lo pongo feliz. ¿Tú recuerdas tu primer sueldo, tu primer salario? Sí, 16.500 pesetas. No sé cuánto es al cambio ahora, pero vaya tela. Bueno, pero me dio para comprarme el coche y todo. Eso sí, firmé un montón de letras que entonces la gente joven no sabe lo que son las letras de cambio.
pero entonces tenías que firmar un montón de ellas y te iban a... Bueno, vamos rápido porque ya vamos mal de tiempo y se lo vamos a quitar, pero como esto es positivo se lo quitaremos a noticias negativas. Dime un libro clásico que te guste especialmente. ¿Libro clásico que me guste de arqueología o...? De lo que tú quieras, hasta ahí podríamos llegar. Pues no sé, la verdad es que yo soy muy de leer novela que no tenga nada que ver con novela histórica. En todo caso, hay una serie de Scarrow, que se llama La vida de Didio Falco, son 25 libros, ¿no? Y es desde que alguien accede como soldado al legión, como va ascendiendo y tal. Es muy interesante porque está muy bien hecho y realmente muy realista, pero bueno, sé. Yo soy un lector empedernido. En mi casa debe haber varios miles de libros que no sé qué será de ellos. Bueno, yo a la edad que tengo, yo tengo que empezar a subrayar para quedarme ahora, no sé, es decir, ¿tú cocinas? Bueno, hago mis cositas. Normalmente mi mujer me deja que cocine el sábados y domingos habitualmente alguna vez. ¿Has sido monaguillo alguna vez? Porque lo único que te falta. No. Vaya, hombre. Nunca he sido monaguillo. No. Dime un lema y terminamos con esta. Un lema o frase que te inspire especialmente. Yo te digo una mía en latín. Omnia in bonum. Todo para bien. Pues a mí me sigue inspirando el lema facultativo de museo. Sin vos non movis. Sí, que más como si fuera tuyo, pero es de la sociedad. No es y nada. lo que no deja conocer no vale la pena entonces tu trabajo. Pues hasta aquí hemos llegado, de momento. Muchísimas gracias, don Agustín. Pues nada, a ti. Esta es tu casa y a ustedes, amigos, espero que hayan disfrutado como lo he hecho yo, con esta entrañable, amistosa y cercana reunión de esta noche. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Buenas noches.